Muy buenas noches, esto es La Voz del Pueblo, la voz de Dios, la voz de los que no tienen voz. No tendremos el más original de los nombres, pero tenemos a dos de las más importantes, bueno, las más resaltantes candidatas en estas elecciones. Dos políticas que quieren llegar al Congreso para cambiar las cosas, pero para ello se necesita planes serios, realizables, concretos, y eso es lo que vamos a analizar esta noche a grosso modo. Muy buenas noches, señorita Sigrid Bazán, muchas gracias por estar acá. Muy buenas noches, candidata María Espinosa. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por el espacio. ¿Qué tal? Buenas noches a ambos. Muy buenas noches. Igual, gracias por la invitación y esperemos que los seguidores estén a la expectativa. Gracias por la invitación, nuevamente. Entonces, para avanzar, quisiera preguntarles, a grosso modo, para empezar, un tema sobre coyuntura. Visto lo visto ahora en el tema del señor Martín Vizcarra, el presidente del Perú, y el tema del vacunagate, el escándalo de las vacunas, ¿ha cambiado la perspectiva de ambas, de alguna de ustedes, con lo sucedido en noviembre, cuando fue vacado por incapacidad moral permanente y se llamó y se sigue llamando hasta ahora golpistas a los 105 congresistas? ¿O estos hechos salidos a la luz reivindica esa decisión? Quisiera, por favor, escuchar primero a la señorita Sigrid Bazán. Sí, gracias Antonio, y qué buena pregunta porque creo que nos aterriza mucho a la coyuntura. Yo sí siento que el señor Martín Vizcarra es un inmoral, incapaz, inmoral o como se le quiera poner, pero sí diferenciaría mucho aquel artículo constitucional por el cual se le quiso vacar, de alguna manera maniatada, malinterpretada y haciendo abuso del poder del señor Manuel Merino con claras ambiciones políticas personalistas y con claros apetitos de alguna manera desde el Partido de Acción Popular, creo yo, porque toda su bancada lo respaldó así, hizo de esto un tema personal, no quiso, ¿no es cierto?, un tema de bienestar por el país, no pensó de manera altruista por el país, simplemente fue un apetito personal que él consolidó y consumó esos 5 días que fue presidente, de alguna manera usurpador de la República, pero separaría esta interpretación constitucional amañada, de lo que ha hecho el señor Vizcarra, que la verdad ha sido la actitud más miserable que hemos visto en alguno de los políticos en los últimos tiempos. ¿Quedó clara su postura, candidata? La candidata María, por favor, tiene la palabra. Definitivamente nosotros asumimos los pasivos como partido, pero el partido no es un militante, somos más de 200,000 militantes, el cual nuestro líder es el doctor Johnny Lescano. Somos conscientes de la situación que se dio la vacancia. Efectivamente, se ha vacado a un hombre que ha tenido muchos indicios de corrupción y que hoy están saliendo a la vista, ¿no? Es clara la realidad. Un partido morado que ha sido elegido en la misma condición de que fue elegido el señor Merino, pero eso no quita de lado que nosotros deslindemos, pero obviamente que el Ministerio Público haga su trabajo eficiente y legalmente, si tiene responsabilidades legales, que lo asuman, pero nosotros no salimos a azuzar o no solamente participamos de marchas de este tipo. El país tiene problemas más grandes como es la pandemia. Obviamente no debió de darse por ese tema de la pandemia y que la justicia debió de juzgar al señor Vizcarra, pero la situación real son los indicios eficientes de este tema y que este Congreso, que inclusive lo ha vacado el Congreso que el señor Vizcarra puso, y este Congreso que él siempre ha llamado que el Congreso es obstruccionista y el cual inclusive está participando ahora de las elecciones, ¿no? La Constitución fue legalmente. El Tribunal Constitucional también ha dado su visto bueno al respecto, entonces yo no veo nada en contra. La realidad está ahí. Posturas claras, posturas que no concuerdan, pero eso es lo bueno de la conversación y del debate. Vamos a empezar rápidamente con los temas que hemos puesto en la agenda, que el primer tema es salud y reactivación económica. Esta pandemia pues ha sido muy dura, sobre todo para la clase trabajadora, muchos empleos perdidos, muchos pequeños negocios cerrados. ¿Cómo hacer para combinar, para recuperar tanto la economía que teníamos en crecimiento lento, pero en crecimiento al fin, y la salud que siempre ha sido un problema para los peruanos? Yo tengo acá el Gregorio Bernales a unos pasos, siempre ha habido un problema de abastecimiento y ahora eso se ha incrementado exponencialmente. La candidata Sigrid Bazán va a iniciar este bloque y la candidata María va a cerrarlo, y el próximo bloque va a ser a la inversa. Durante 1 minuto y medio, candidata Sigrid Bazán, ¿cuáles serían sus propuestas para reactivar la economía y recuperar la salud de los peruanos?
Sí, bueno, la verdad es que yo sí considero que es importante diferenciarnos como Juntos por el Perú de otras candidaturas porque en efecto no hemos formado parte de esta repartija de vacunas, de esta vacuna Gates o lo que fuere. De hecho, todavía está por descubrirse si algún congresista podría o no podría haber recibido esta famosa donación de la empresa Sinopharm, pero sí me parece importante mencionar aquellos partidos que nos han llevado tanto a la crisis sanitaria, por la cual hoy la vacuna se hace tan importante, crisis sanitaria que además va de la mano con una crisis económica, pero también la crisis política, en la que nos encontramos totalmente desprotegidos con un gobierno interino que la verdad no está dando la talla, y esto fue por el intento golpista que hoy se suma, y discúlpeme, pero acá tengo que mencionar el partido de la señora Acción Popular, se suma al partido de la señora Keiko para pedir que el señor Manuel Merino regrese a tomar mando de la mesa directiva del Congreso. Es decir, en medio de la peor crisis sanitaria, económica, política, institucional, todavía quieren hacerse del poder en el Congreso de la República en lugar de trabajar por la gente. Nosotros apostamos por cosas concretas. No queremos hacer de esto un lío político, necesitamos un marco normativo que nos permita regular el intercambio comercial, académico, absolutamente todo entre laboratorios farmacéuticos y profesionales de la salud. Ese tiene que ser nuestro puntal. No si nos peleamos, no si queremos la mesa directiva o un cargo, un ministerio, un viceministerio o la vacuna. No, señores, esto no está dentro de nuestros intereses. Queremos también, creemos que debe impulsarse también la creación de una instancia anticorrupción en salud, como la de una entidad, de todas maneras, gubernamental anticorrupción autónoma. Esa es la figura que nos gustaría tener, porque creemos que la corrupción en el sector salud le hace muchísimo daño y hoy por hoy se está cobrando vidas. Y además queremos un sistema único de salud implementado, ¿no? Queremos una central nacional de emergencias y urgencias que realmente funcione, cadenas de farmacias públicas que estén realmente atendiendo a la gente con los genéricos correspondientes, con los precios debidos, sin de alguna manera lucrar con la salud y vida de las personas. Y por supuesto también de alguna manera que esto se implementa en todos los sistemas regionales y locales. Nosotros consideramos que hoy por hoy, no sé si ya tengo 4 minutos. Para que vaya terminando, por favor. Segundos, ya. Bueno, simplemente cerrar con que la necesidad de la gente hoy por hoy está precisamente en el tema salud y lo que necesitamos ahora es gente y políticos dispuestos a trabajar, no pelearse entre ellos por beneficios o apetitos personales. Ok, candidata, su opinión se escuchó fuerte y claro. El turno de la candidata María por 2 minutos para ser parejos en el tiempo. Muchas gracias. Bueno, definitivamente, en principio quiero dejar claro que el doctor Johnny Lescano marcó distancia con la bancada, así como la militancia que lo eligió el 70% en una elección interna, donde hemos participado más de 20,000 militantes a hacer una elección democrática interna. No sé si en el caso de la señora Verónica sucedió lo mismo, pero definitivamente tendría muchos delitos, más bien la señora Mendoza, quien ha sido parte del gobierno de Ollanta Humala, amiga íntima de la señora Nadine, y quien asume esos pasivos, por ejemplo, los actos de corrupción que ella tiene dentro todavía y que sigue investigada, ¿no? Bueno, viendo el tema, esta pandemia ha desnudado por años, ningún gobierno ha sabido solucionar el tema prioritario, donde su lideresa de JP ha sido congresista y ha sido parte del gobierno de uno de estos gobiernos estas últimas décadas. El país lo que busca es, obviamente, prioritariamente crecer y desarrollarse a nivel nacional. En estos momentos no contamos con hospitales, con camas UCI, equipos, máquinas o hospitales equipados, la verdad, ni siquiera oxígeno. Quien les habla va a fiscalizar la distribución de vacunas para que no se pierdan en el camino, no se comercialice por lo bajo y que sean vacunados eficientemente todos los peruanos. El próximo gobierno tiene que asumir un rol inversor real, promotor y regulador, con medidas que busquen mejorar el sistema de salud que existe en nuestro país. El cuerpo médico, la infraestructura de los hospitales y centros de salud y en todo el sistema de salud debe entrar en una reforma integral, obviamente, para que genere un piso base de salud pública, priorizando los sectores más vulnerables. La OMS recomienda un médico por cada 10,000 habitantes. En el Perú tenemos un médico por 40,000 habitantes. Yo nací en el distrito de Conchucos, en la provincia de Pallasca, donde ni siquiera existe un médico. Es condenable hasta el día de hoy. Mínimamente debería haber un obstetra, pero no lo hay y nosotros debemos ser conscientes en ello. ¿Qué mandan a las zonas rurales? Mandan serumistas. Y obviamente este es un derecho constitucional, un derecho a la vida, que tienen que haber médicos en todos los lugares del país. Es prioridad la salud. Y definitivamente, plan de gobierno de AP plantea un incremento del 50% del gasto público en salud per cápita en la población más vulnerable del Perú. Y nosotros desde el Congreso y la Comisión de Presupuestos respaldaremos dicha medida. Vamos a garantizar que todos los hogares peruanos tengan acceso a los servicios de salud de calidad y adecuados a su realidad, de manera especial en los hogares que viven en condiciones de pobreza. Por lo tanto, se tiene que efectivizar
el acceso a la salud universal en toda la población. Esas son las propuestas de Acción Popular y el doctor Johnny Lescano. Ok, muy bien. Ahora la señorita Sigrid Bazán tiene 30 segundos para hacer una pregunta a la candidata María Espinosa. Adelante, Sigrid. Sí, bueno, la pregunta es bastante clara. Me da curiosidad que diga que deslindan. En realidad no solamente deslindarían del señor Merino, deslindarían de toda la bancada que votó a favor de un gobierno usurpador. Mi pregunta es sencilla. La señorita ha retuiteado, y veo su cuenta de Twitter además de manera animosa, todo lo que ha puesto el señor Merino con respecto a sus opiniones políticas y votaciones. Entonces, ella más bien sería la pregunta. ¿Ella deslinda de lo que ocurrió hace algunos meses cuando el señor Merino asumió la presidencia de manera, y según el Tribunal Constitucional, impropia en nuestro país? Para que conteste la candidata María. La respuesta es sencilla y clara. Si el líder, que es el doctor Johnny Lescano, yo deslindo, pero no puedo dejar de lado de poder retuitear un mensaje que eso es óptimo para la población, ¿no? Merino es mi correligionario y mientras no sea investigado y que el Tribunal de Disciplina de Acción Popular no lo sancione, seguirá siendo correligionario. Mientras tanto, las opciones y oportunidades o comunicados que estén a favor del pueblo, lo vamos a respaldar. Eso no lo veo cuál es en contra. Está trabajando, está haciendo su trabajo como congresista y se tiene que apoyar, si está fiscalizando, que lo fiscalice. Como digo, el tema, si hay alguna responsabilidad dentro de la vacancia y de que es un hombre que ha tenido que ver con la situación del 29 de noviembre, bueno, que lo asuma, ya lo dijimos ya. Correcto, candidata. Ahora usted tiene la oportunidad de hacerle una pregunta a la señorita Sigrid Bazán. Bueno, vamos a hablar en tema de economía. Su lideresa Verónica Mendoza indicaba: la cuarentena no es visible sin un apoyo económico para quienes más lo necesitan. ¿Considera usted que lo que necesita la población en este momento es otro bono insignificante, seguir dilapidando nuestros recursos sin ningún control en lugar de dar trabajo y generar empleo? ¿Considera que su única propuesta económica es la generación de impuestos? ¿Cómo piensa financiar en todo lo que menciona en su plan de gobierno en materia de salud y educación? ¿Acceso a la maquinita monetaria va a ser siempre? Sí, si puedo responder ya, bueno, básicamente nadie ha hablado de maquinita, nadie ha hablado de dilapidar los fondos del Estado, entonces la señorita, de alguna manera, tratando de engañar a la gente, que querrá pretender que algo quede como algo que quizá le han enseñado sus líderes en un partido que además está cayendo pedazos. A mí me da mucha pena por Acción Popular, por el señor Muñoz, que no ha hecho nada en la alcaldía de Lima, por el señor Merino y por otros, y por el propio señor Lescano, cuyos votos también han dejado mucho que desear. Pero en concreto y en materia económica, lo que nosotros planteamos es en la inmediatez, es decir, mañana no se van a generar empleos de la nada, del aire. Eso tiene que ser un proceso. Y mientras tanto, el bono es el único parche, es el único alivio que hoy por hoy la gente necesita. Así que sí, no estamos en contra del bono, todo lo contrario, creemos que el bono por la inmediatez es urgente. Y en segundo lugar, por supuesto que hablamos de generación de empleo. Verónica Mendoza es la única candidata a la presidencia que ha planteado ya poder empadronar a los artesanos que se han quedado absolutamente sin un sol, porque como el turismo está detenido, no reciben ingresos a su trabajo. Verónica Mendoza ha sido una de las únicas que ha planteado también mayor trabajo para el sector construcción, en donde se pueda hacer grandes obras públicas que acorten la brecha en el sector salud y educación. Entonces, no vengamos a criticar a la gente. Por supuesto que queremos fomentar empleo y, de hecho, queremos fomentar empleo de calidad. Por eso hablamos de fortalecer SUNAFIL, por eso hemos conversado con los sindicatos, por eso consideramos y estuvimos del lado de la gente cuando marcharon por derechos justos para los trabajadores del agro que estaban completamente olvidados hace más de una década en nuestro país. Entonces, queremos generación de empleo, pero queremos también que esta crisis no la paguen los más pobres y por ende también tenemos algunas otras propuestas por las cuales multimillonarios en el Perú podrían también aportar a fondos que vayan directamente a aliviar la situación por la cual no hay oxígeno e incluso se está pensando en importar oxígeno en nuestro país. Este impuesto a el gran patrimonio es una de las propuestas que nosotros estamos debatiendo, como se ha debatido en muchos países del mundo entero, y por supuesto también va acompañada de toda una modificación a la matriz productiva, en donde seguimos con un modelo primario exportador que hasta el día de hoy no se cambia, que hasta el día de hoy no genera valor agregado, no genera otros mercados paralelos y sobre todo apostamos por las empresas, sí, pero sobre todo por los empresarios peruanos, ellos que tienen un negocio que no pueden sacar adelante porque lamentablemente nuestro sistema está hecho solamente para favorecer a la gran empresa. Entonces, sí queremos un diálogo con estas personas, queremos darle la oportunidad de trabajar con nosotros en un potencial gobierno de Verónica Mendoza y, ¿por qué no?, con una bancada fuerte en el Congreso de la República, pero lo que no queremos sí es el aprovechamiento político que las bancadas que hoy integran el Congreso están haciendo, porque lo último que hacen es trabajar por el país, lo único que necesitan ahora, que a ellos parece, es aferrarse al campo. Una pregunta para ambas, que me están haciendo insistentemente por los comentarios.
El fin de semana último se ha tratado de querer asimilar, asemejar un poco la candidatura o las propuestas de Johnny Mendoza con la señora Verónica, perdón, Johnny Lescano con la señora Verónica Mendoza. Preguntas concretas. Aerolínea de bandera, impuesto a las grandes riquezas, ¿tienen algo de eso en el plan de gobierno, en las propuestas legislativas? Comienza la señorita la candidata Sigrid Bazán, porque este bloque lo va a cerrar María Espinosa. Sigrid, por favor. Sigrid, tu micrófono. Perdón, mil disculpas. Como ya había entrado en detalle sobre el tema del impuesto al gran patrimonio o a las grandes riquezas, sí consideramos que quien pueda tener más de 100 millones de dólares puede aportar también un adicional de manera temporal en medio de esta crisis para aliviar sobre todo el tema del fisco. Consideramos que va a ser importante inyectar esto en particular y prioritariamente al sector salud. No consideramos que hoy por hoy sea prioritaria una medida como, por ejemplo, una línea aérea del Estado. Consideramos que sí hay lugares estratégicos en donde el Estado tiene que trabajar de manera más fuerte, por ejemplo, el tema de empleo, el tema de salud y, ¿por qué no?, también el tema de educación, hoy por hoy, donde necesitamos un Estado presente. Esto de las tablets, nos hemos dado cuenta, fue una gran mentira y lamentablemente creo que también somos uno de los pocos partidos que apostamos por desarrollo, tecnología e innovación y estamos apostando por tener una negociación o renegociación con las empresas proveedores del servicio del Internet para que a través de este servicio también más niños y jóvenes puedan acceder a la educación y no tengan otro año perdido. Declarar al Internet como derecho constitucional y poder sentar a las empresas que lo proveen a hablar sobre cómo masificar el Internet de calidad de nuestro país es un compromiso de Juntos por el Perú y yo creo que es fundamental en medio de las iniciativas que se han estado hablando. Ojalá y el Congreso, porque eso lo hace el Congreso, declarar el Internet como derecho constitucional como lo hizo la ONU. ¿No? La ONU ha declarado el Internet como derecho humano hace 6 años. Si el Congreso hubiera prestado un poco más de atención a este tipo de cosas, quizá el debate estuviera enriquecido. Lamentablemente las bancadas ahora no lo han hecho. Correcto. Turno para la candidata María Espinosa. Bueno, definitivamente sabemos que la línea aérea no es prioridad en este momento, pero sí, efectivamente, tendrá que darse en algún momento para los lugares donde no hay acceso, ¿no? Definitivamente eso es lo que también lo propone el doctor Johnny Lescano. En el tema de los impuestos no vamos a generar más impuestos, eso está más que claro. Vamos a promover más bien que las empresas crezcan y que esto sea de una igualdad de oportunidades por todos los peruanos. Correcto. Gracias por la sencillez en las palabras, por el corto tiempo que ha utilizado. Vamos bien, estamos intercambiando ideas, hay ideas que se contraponen. A todos los que están comentando, por favor, estoy leyendo los comentarios, todas las críticas constructivas son bienvenidas, todo con respeto, por favor. Acá tenemos a 2 candidatas mujeres, ¿vale?, que están aportando a la política peruana y merecen todo el respeto. Todos los comentarios son bienvenidos siempre que sean con respeto. Siguiente bloque es familia e igualdad. ¿Qué noción tienen las candidatas de la familia, de la igualdad de oportunidades? ¿Hay cuotas de género, enfoque de género en la educación? Quisiéramos saber más acerca de sus propuestas en este sentido. Este bloque lo empieza la candidata María Espinosa. Definitivamente nosotros en el tema del artículo 2 de inciso 2 de la Constitución aborda el tema del derecho a la igualdad de la siguiente manera. Toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley, nadie debe ser discriminado por motivo de raza, origen, sexo, etcétera, ¿no? Por lo tanto, considero que leyes sobre igualdad debe permitir a mujeres, hombres, las mismas oportunidades, condiciones y formas de trato, sin dejar de lado las particularidades, que uno de ellos se debe garantizar, el acceso a los derechos que tienen todos los ciudadanos. Es una prioridad para todos. Promover leyes para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Desarrollaremos políticas para mitigar todo tipo de violencia familiar, principalmente la violencia a la mujer. En nuestros países, 65 de cada 100 mujeres han sufrido de algún tipo de agresión en su vida. Entre enero y octubre de 2020 se han registrado 111 feminicidios, 9.514 mujeres desaparecidas y 79.220 desatendidas. Obviamente, todas por violencia. Debemos cambiar la percepción de 3 de cada 10 personas. Creo que si una mujer viste provocativamente, esto está buscando que lo acosen sexualmente. Un tema inevitable que puede ser. Debemos mejorar el uso de la tecnología y la información y las comunicaciones y que todas las herramientas disponibles para promover el empoderamiento de las mujeres. Debemos tener leyes que permitan velar por la participación plena, efectiva de las mujeres en todos los niveles.
en la adopción de decisiones en la vida política, económica y pública. Las leyes para eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en el ámbito público y privado, incluida en la trata y la explotación sexual. Esto es prioridad para nosotros desde Acción Popular. Correcto, candidata. Sigrid, tu turno, por favor. Sí, bueno, en realidad hay varios temas, porque veo que no solamente estábamos hablando de igualdad, también de familia, y yo sí siento que el papel de la mujer debe ser reivindicado. Juntos por el Perú tiene un programa específicamente para el tema de acortar brechas de género. Solo el 5% de las mujeres que denuncian son protegidas de forma oportuna, entonces necesitamos reformular la policía. Sé que hay un tema de seguridad ciudadana dentro del debate, así que lo voy a abordar ahí, pero es urgente que las mujeres no sigan siendo violentadas dentro del confinamiento y por sus propios pares, o en todo caso por sus propios familiares dentro de su propio hogar. En segundo lugar, el tema de las casas de refugio para nosotros es preocupante, porque no solamente deberán ahí trasladarse a las mujeres agredidas, sino también a los hijos o hijas víctimas de violencia. El tema de la violencia de género también se incrementa, en particular porque no hay un acceso adecuado a salud sexual y reproductiva. Eso nos parece importantísimo. Necesitamos un programa nacional de salud sexual y de educación sexual integral en todos los niveles educativos, con pertinencia, por supuesto, cultural y etaria. Y también necesitamos un programa, ¿no?, de lucha contra la deserción escolar, que en muchos casos y en un gran porcentaje se da por embarazo adolescente. Los kits de emergencia para las mujeres, jóvenes, niñas violadas necesitan entregarse, y por supuesto eso tiene que estar registrado en el MINSA. Son 61 niñas, y quiero enfatizar mucho esta cifra, 61 niñas menores de 14 años las que han tenido que dar a luz solo en el 2021. Entonces, realmente es una barbaridad y es algo a lo que apostamos cambiar. Y, por supuesto, sí me quería referir en particular al tema de la economía, pero también el trabajo, porque comenzamos hablando del empleo para las mujeres. 30% de mujeres son dependientes de alguien más, no tienen ingresos propios. Necesitamos fiscalizar SUNAFIL, supervisar que la ley de trabajadoras del hogar se cumpla. Necesitamos ampliar el permiso de maternidad para que las mujeres también puedan tener el tiempo que se requiere con sus familias. Y creo que es una de las más importantes propuestas en el tema de familia y desigualdad. Tengo una pregunta para Sigrid Bazán. Candidata Sigrid, esa pregunta es para usted. En el tema de las denuncias por acoso, por violencia, ¿debe prevalecer el principio de presunción de la inocencia? ¿Qué tan viable ve estos movimientos tipo Me Too? Yo te creo, yo también creo que es la traducción. Mira, a ver, has tocado dos temas completamente distintos. Que hayan plataformas en redes sociales que se abren para denuncias anónimas es una respuesta, de alguna manera es una consecuencia de que los sistemas de justicia no están funcionando. De hecho, y esa es una estadística que la traen varios países a nivel mundial, muy pocas de las denuncias por violencia, por acoso, por algún tipo de violación a una mujer son falsas. La mayoría, de hecho, se tramitan y pasan a juicio. Entonces, la verdad es que aquí se le tiene que creer más a la mujer. A mí me apena, por ejemplo, que el señor Johnny Lescano haya sido una persona que fue investigada por acoso, cuya investigación no lo convirtió en inocente. Lo archivaron, ojo, y aquí sí quisiera ser enfática, porque yo sí siento que estos casos además son muy sutiles. Los pantallazos, las conversaciones que hemos visto lamentablemente publicadas porque la víctima además quiso así mostrarlo, han sido penosas, y yo sí siento que necesitamos además fortalecer nuestras leyes contra el acoso laboral, el acoso sexual. Son creo que temas que afectan muchísimo a las mujeres, y por lo cual además las mujeres dejan de presentarse a la política. Una mujer hoy en día tiene mucho miedo a postular porque es víctima de agresiones, de insultos, de exposición de su vida personal. Entonces yo creo que es un tema que sí necesitamos abordar. Correcto, gracias por la respuesta. Lo importante es que las respuestas sean claras como usted lo ha hecho. Pregunta para la candidata María Espinosa. Educación con enfoque de género, educación sexual en los colegios para que las niñas puedan saber sobre su sexualidad, sobre su biología, y así evitar embarazos adolescentes. Considero que el matrimonio es hombre y mujer. Si dos personas del mismo sexo deciden compartir su vida, y esto pasa por asegurar un tema patrimonial o de algún beneficio solidario que hacia la persona existen los mecanismos legales por realizarlo. Yo no estoy de acuerdo por el matrimonio entre personas del mismo sexo, por ejemplo, y menos en la adopción de niños. No es mi posición. Respeto a las personas por su opción religiosa, política, sexual, el cual para mí el matrimonio no es el primer paso para llegar luego a la adopción de niños. Y eso es algo que para mí no es correcto. Considero que una adopción, quien importa es el niño y debemos velar por sus derechos, y es el tener el padre y la madre. Correcto. La señorita Sigrid Bazán, la candidata Sigrid Bazán pasó una pregunta a la candidata María Espinosa. Micrófono.
Así como una de mis primeras interrogantes fue con respecto a el tema del señor Merino, le preguntaría nuevamente a la candidata si deslinda del accionar del señor Díez Canseco, del señor Burga, del señor Víctor Andrés García Belaúnde. Hoy, por ejemplo, se escuchó a la señora Marta Chávez, congresista del Fujimorismo, decir, y será apoyada además por el señor Burga, de que les gustaría tener nuevamente una mesa directiva con estas mismas personas. Entonces, mi pregunta es, ¿va a deslindar de cada uno de ellos o cuál es su perspectiva? No tengo ningún inconveniente en deslindar porque nosotros estamos trabajando para la militancia. Ese 70% de militancia que apoyó a la candidatura de Diony Lescano, esos 250,000 militantes que son miembros de nuestro partido y quienes están velando y buscando una igualdad, una conquista del Perú por los peruanos. El señor Raúl Díez Canseco es nuevo en el partido, es nuevo militante, así como los demás que tienen sus posiciones, tienen sus posturas, pero no la compartimos. Acción Popular es más grande que 25 o 30 militantes que tú me estás mencionando. Candidata María Espinosa, puede hacer una pregunta a la candidata Sigrid Bazán. ¿Quién cierra este bloque? Bueno, definitivamente quería hacer una pregunta. En principio, tocar el tema, Sigrid nos habla sobre el tema de, yo no sé cómo ella nos habla de poder ser una persona que cuida a la familia. Si ella es una de las personas que tiene como ejemplo que abiertamente lo ha dicho, que fuma marihuana. ¿Qué tiene al respecto? ¿Qué opiniones tiene al respecto ella, no? Porque me causa gracia que defiendan la familia. Y por otro lado, Verónica Mendoza postuló con Gana Perú en el 2016, en el 2011. 2016 postula con Frente Amplio y ahora con Juntos con el Perú, el cual tampoco es su partido, en todas zapató y en vez de llegar al Congreso coqueteó con Gregorio Santos, hoy preso, Vladimir Cerrón, acusado por corrupción, que no garantiza que tú, Sigrid Bazán, seas la nueva Verónica Mendoza y pases de un partido a otro partido a no tener una ideología definida. ¿Qué opinas sobre varios candidatos de partido que catalogan con decir nosotres, todes, los términos de lenguaje inclusivo? ¿Estás de acuerdo en la distorsión de la lengua, nuestra lengua? Pregunta amplia, pero la candidata Sigrid cierra este bloque, así que puede tomarse unos minutitos para responder. Sí, perfecto, porque son demasiadas preguntas y yo estoy completamente a favor del lenguaje inclusivo porque lamentablemente la señorita Espinosa no se da cuenta que el lenguaje evoluciona, así como las sociedades, así que sí, yo no tengo ningún problema si hay alguien que decida decir algunos, no tengo ningún problema. A mí eso no me irrita, ¿sabe por qué? Porque yo no me concentro en debates que siento que van a de alguna manera recortar derechos, yo me centro en debates que sí siento van a más bien otorgar más derechos a las personas. Punto número 1, punto número 2, para acordarme de todas las preguntas que me ha hecho con respecto a ser la nueva Verónica Mendoza. Yo no pretendo ser la nadie de nadie ni de futuro. Yo soy Sigrid Bazán, es la primera vez que me postulo al Congreso y en todo caso hablemos de partidos políticos, hablemos de partidos políticos. ¿Cuáles son los partidos políticos por los cuales ha postulado el señor Lescano? Uy, Solidaridad Nacional, puedo hacer ahí una lista bastante rica porque su candidato a la presidencia ha pasado por 3 partidos políticos distintos. Yo no lo he traído, ella misma lo ha puesto sobre la mesa. Pero más allá de eso, sí, yo fui una de las personas, de hecho, que estuvo apoyando la candidatura de Verónica Mendoza en el 2015-2016, que fue el periodo que finalmente no asumió, y antes de eso yo también hice campaña por Gana Perú porque confié en Javier Díez Canseco, que en paz descanse, fue uno de los congresistas que yo más he apoyado, y creo que tenemos ahí un buen ejemplo de la izquierda peruana por sobre cómo se tienen que hacer las cosas en nuestro país. Ya no recuerdo cuál fue la primera pregunta porque no las he apuntado, ¿la puede repetir nuevamente? Preguntó sobre el tema de marihuana. Perdón, sí. Marihuana, sí, claro, qué importante tema el tema de la marihuana. Mira, de nuevo, para la señorita Espinosa, me gustaría que la gente aquí no se desinforme. Yo no he dicho en ningún medio de comunicación digital, escrito, impreso, audiovisual, yo fumo marihuana. A mí me preguntaron si había fumado marihuana y yo con toda certeza dije, sí, he fumado marihuana alguna vez en mi vida. Ahora, de ahí a que la señorita Espinosa quiera convertirlo en un tema y desinformar, es una cosa distinta. En segundo lugar, ¿qué tiene que ver el fumar marihuana con la familia? Eso tampoco entendí, porque mira, yo soy de la opinión, y no tengo por qué ocultarla, ni me parece un pecado, que si alguien quiere fumar marihuana en su casa, de alguna manera, no sé si vive solo, sola, qué sé yo, que fue el caso del señor Olivares, pues que lo haga, yo no tengo ningún problema, ¿no? De nuevo, no veo el nexo entre la marihuana y la destrucción de la familia. Mucha gente fuma marihuana y tiene familias y es feliz. Ahora, si me preguntas sobre el tema de la marihuana en general, yo sí siento que es necesario no hablar del privilegio que corresponde a la gente que puede pagarse su marihuana para fumar y lo que sea de manera recreacional, sino hablar de los derechos de las personas que necesitan, ¿no es cierto?, el THC o el cannabis medicinal en aceite para poder aliviar sus dolores y malestares. Personas con cáncer terminal, personas con epilepsia, regulemos y podamos masificar el uso del cannabis medicinal. Creo que esa es una tarea que sí se puede discutir en el Congreso y es correcto, la candidata Sigrid Bazán cerró este bloque y vamos al último bloque que vamos bien, estamos
intercambiando ideas, también hay algunas pullas por ahí, pero eso es lo habitual en un debate entre candidatos. Seguridad ciudadana y lucha anticorrupción. ¿Qué hacemos con la lucha anticorrupción? Casi todos los partidos están siendo, bueno, gran parte de los partidos están siendo investigados por temas de financiamiento, por temas de corrupción. En definitiva, el Ministerio Público ha tenido mucho que hacer con los candidatos y expresidentes estos últimos 5 años. ¿Cómo luchar contra la corrupción? Este bloque lo va a empezar señorita Sigrid Bazán. Perdón, ¿me podría volver a repetir la pregunta, por favor? Sus propuestas para lucha anticorrupción y seguridad ciudadana, que viene intrínseco, según lo que yo opino. Sí, no, claro, perfecto. Mira, creo que también hemos sido bastante enfáticos con respecto a la lucha anticorrupción. Tengo aquí algunas ideas porque me parece importante no solamente hablar del marco en el que nos encontramos ahora. Yo empecé mi interlocución diciendo necesitamos una entidad autónoma en el sector salud de lucha contra la corrupción. Y es fundamental, la verdad, contar con esta instancia para, digamos, y a raíz de lo que estamos viendo con el tema de la vacuna. En segundo lugar, yo sí creo que podemos extendernos al tema, por ejemplo, de las declaraciones juradas de interés. Esto va directamente además a los congresistas de la República. Todos deberían poder tener la información clara en estas declaraciones juradas. Necesitamos también mayor legislación y mayores normas con respecto a estos lobbies o a estas puertas giratorias, ¿no es cierto?, en donde ejecutivos de empresas privadas no puedan ocupar cargos en rubros similares del Estado y viceversa por de 5 años, porque ahora lo que tenemos es el empresario que entra al poder político para beneficiar a su empresa, luego sale del poder político para regresar a la empresa beneficiada. Y se crea esta puerta giratoria que la verdad nos ha sacado o nos ha mostrado lo peor de la política de nuestro país. También estamos planteando reformar la norma sobre gestión de intereses. La idea es poder tener, y esto se ha discutido hace muchísimo, en Estados Unidos existe, un registro único de lobbies, o bueno, de gestión de intereses, como se le dice, para que mediante los registros de visitas se identifique y se sancione a quienes realicen estas gestiones de facto claramente irregulares. Y les pongo un ejemplo, porque lamentablemente mientras debatimos estoy viendo un poco las noticias y ya sería el colmo que incluso el señor Richard Cisneros se haya vacunado. O sea, esto ya ha llegado a niveles tal que la corrupción ha estado extendida a los familiares del presidente, a la esposa del presidente, yo no sé si al amigo del presidente por lo que estoy leyendo. Entonces, necesitamos ser duros y no podemos tener más de la clase política que se ha estado beneficiando y que para eso postulan. Postulan para seguir en el mismo meollo de beneficio propio, de corrupción y de intereses personales. Correcto. Turno para la candidata María Espinosa. Efectivamente, nosotros desde el Plan de Gobierno de Acción Popular propone total voluntad política e inteligencia policial para frenar el crimen organizado, la corrupción de gran escala, el narcotráfico y las mafias instauradas a nivel nacional. Tanto en Lima como en el interior del país, la población señala a la delincuencia con 62% en corrupción, 46% en consumo de drogas, 30% como los mayores problemas del país. ¿Qué proponemos? Necesitamos leyes que permitan una reforma integral en el sector policial, desde las escuelas de formación policial, fiscalizar para eliminar la corrupción en el Ministerio del Interior y en los diferentes órganos de control, reforzar el trabajo de inteligencia policial e investigación criminal. Por tanto, se requieren más policías en la calle, comisarías implementadas de manera óptima. ¿Qué queremos hacer nosotros? Fortalecer el trabajo que se realiza la policía con los gobiernos locales. Llámense serenazgo, fiscalización, inspectores. Quiero dejar en claro que no tengo como propuesta criminalizar la labor de los buenos policías, menos reducirla o desarmarla o ridiculizarla. La policía arriesga su vida en cuidarnos y en otros nosotros tenemos que velar por ellos al respecto. Es y se merece nuestro respeto. El punto importante es que necesitamos mejores jueces incorruptibles, obviamente, impulsar una reforma en el sistema judicial para que no se liberen delincuentes. La policía los captura y en las horas están expuestos otra vez en la calle. Todo el peso de la ley, para eso más los policías y jueces. Otra causa de la delincuencia es, por ejemplo, la migración extranjera. Vemos que sigue ingresando gente a la frontera sin ningún tipo de control. Ahora tenemos que luchar contra los delincuentes peruanos y además de extranjeros. Necesitamos regular la política migratoria y fiscalizar el control en nuestras fronteras. Una reforma migratoria urgente. Correcto. Conforme a lo que está diciendo sobre reforma migratoria, están circulando videos de ciudadanos peruanos agrediendo, incluso asesinando a ciudadanos venezolanos y viceversa. Esto lo que va a generar es una escalada de violencia, no hay que ser especialista para saberlo. ¿Qué se puede hacer desde el Congreso? ¿Cómo se puede legislar? ¿O desde el Ejecutivo? ¿Cómo se puede coordinar con el Ministerio del Interior, con la Policía Nacional? Dicen que hay que refundarla. ¿Cómo parar la violencia
criminal en las calles, tanto de criminales nacionales como extranjeros. Sigrid Bazán. Sí, bueno, ya... ¿Me escucha? Sí, ¿no? Sí, ya lo había comentado un poco, porque creo que este tema de la seguridad ciudadana tiene distintas perspectivas, ¿no? Como comentaba, el tema de la mujer, por ejemplo, puede reformularse y reforzarse con mayores casas de refugio, capacitando a la policía. El tema de la reforma policial siento que es un tema que no se ha agotado, porque no solamente se trata de sacar, remover a los generales de la policía, sino capacitar, que tengan un enfoque o contra la violencia de género, un enfoque intercultural, un enfoque de derechos humanos. Necesitamos hacer una reingeniería de la policía y creo que eso es a lo que apunta también Juntos por el Perú. Pero, por supuesto, también necesitamos aumentar o ampliar la cobertura de la policía y formar a nuestros nuevos policías, por supuesto, desde el comienzo, que tengan una formación superior también y que tengan acceso a derechos como cualquier otro trabajador. Pero, de hecho, también hay que equiparar el suelo, ¿no? En Lima, menos del 50% de los barrios cuentan con vigilancia pública y el resto del país empeora, la verdad, significativamente fuera de esto. En el caso también de algunos distritos que cuentan, por ejemplo, con una cobertura adecuada, estamos hablando de un efectivo por cada 300 habitantes, pero otros que tienen un efectivo cada 3.000 habitantes. Entonces, por eso el aumento de la cobertura de la Policía Nacional tiene que ser estratégica y tiene que ser acortando esas diferencias para que finalmente los distritos estén y las personas se sientan un poco más seguras. En tercer lugar, necesitamos también renovar todo el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, reforzar también, y esto creo que ya se ha venido haciendo desde nuestras candidaturas y con tiempo atrás, reforzar capacidades de juntas vecinales, rondas, comunidades campesinas y nativas, precisar de alguna manera las obligaciones que tienen también los gobiernos locales, porque, ojo, como congresistas tampoco podemos proponer el oro y el moro y de alguna manera desaparecer la inseguridad o la violencia o la delincuencia. Eso tiene que ser, y creo que ya lo dijo Antonio en su introducción, un esfuerzo en conjunto. Entonces, no solamente hablamos del ministro del Interior, pero también hablamos del gobierno local, de las municipalidades, hablamos de las rondas comunales, de la bien organizándose y que el gobierno canalice todos esos esfuerzos. Correcto, candidata Sigrid. Candidata María Espinosa. Definitivamente, en el tema migratorio tenemos que expulsar a los malos elementos que están llegando del extranjero, ¿no? Eso es parte de las políticas públicas que el Estado tiene que promover y definitivamente nosotros sí debemos hacer que un Estado trabaja y promueva políticas a favor de la juventud, del deporte, la cultura, y herramientas fundamentales que permiten que un joven no acudir a una delincuencia como opción de vida. Eso es fundamental. Los colegios en su momento eran centros de desarrollo y crecimiento deportivo, eran semilleros. Hoy no existe. El gobierno debe dar medidas de inserción laboral a los jóvenes para que ello no se deba para que se deba reactivar la economía, la formalización del comercio ambulatorio, leyes a favor del emprendedor. El tema de seguridad es uno de todo que debe ser liderado por el presidente de la República. Y si Johnny Lescano lo es, lo hará con mi apoyo y obviamente el apoyo de toda su bancada. Esas son prioridades que nosotros debemos de tomar. Voy a tocar un poquito también sobre el tema de la ley anticorrupción que estamos promoviendo nosotros, el cual queremos restablecer la capacidad a la Contraloría de la República para que haga un trabajo eficiente de fiscalización. Hoy por hoy no lo tiene, entonces nosotros debemos permitir que ello sea, por ejemplo, la OSI está en las municipalidades y en estas gestiones asumen los gastos administrativos y remunerativos. Entonces, al permitirse ello, se resta imparcialidad en dichos órganos que deben ser implacables en cualquier indicio de corrupción. La Contraloría debe tener un presupuesto propio y tiene que ser eficiente. Esa es parte de las propuestas que quería complementar. Sí, candidata María Espinosa, ¿puede hacer una pregunta sobre lucha anticorrupción a la candidata Sigrid Bazán? Sí, definitivamente. Sigrid Bazán, ¿qué propuesta efectiva tiene tu partido, Juntos por el Perú, o ha copiado las propuestas de la campaña anterior de Frente Amplio, tu líder Verónica Mendoza? Sí, sí, bueno, yo creo que en todo caso de repente, y la señorita Espinosa es la que ha copiado las propuestas, pero la del señor Daniel Urresti, del gobierno de su postulación pasada. No, mira, la verdad es que ya he mencionado varias, de repente y no se ha prestado mucha atención a la parte en la que yo contaba sobre el tema del sistema de formación y capacitación y especialización de la Policía Nacional, el tema de la ampliación de cobertura, el tema de reforzar la capacidad policial, por ejemplo, de investigar para poder recuperar bienes sustraídos. Lamentablemente hoy por hoy una persona denuncia que le han robado su celular o su cartera, pero
la denuncia procede, incluso, y si tiene suerte, podrían capturar al delincuente, pero nunca tiene acceso al bien que se le sustrajo. Entonces también necesitamos toda esa inteligencia para poder desarticular las bandas delincuenciales. Sabemos que son además y operan en grupo, y por supuesto creo que si en algo podemos estar de acuerdo es que no se puede de alguna manera permitir el ingreso de delincuentes a nuestro país, vengan de donde vengan. El tema de la migración tiene que estar totalmente organizada, tiene que estar y tener todos los filtros correspondientes. Ningún delincuente ni miembro de ninguna banda criminal puede estar entrando y saliendo del Perú como si fuera una chacra. Entonces yo sí siento que también hay que reforzar, por supuesto, que sí, un control migratorio y hacerlo de la manera más seria, sin corrupción, porque hemos visto que ahí también con un sencillo hay quienes han fugado del país y de la justicia de nuestro país, así que sobre todo también incidiendo en ello. Correcto, candidata Sigrid Bazán, ¿puede hacer una pregunta a la candidata María Espinosa sobre el tema de lucha anticorrupción? Bueno, con respecto al tema de la lucha anticorrupción, ¿no? Mi pregunta es muy sencilla, señora Espinosa. ¿Qué es lo que ha hecho la bancada de Acción Popular para luchar contra la corrupción hasta ahora? Definitivamente, si hablamos de bancadas, Frente Amplio también lo ha tenido en su momento, ¿no? Nosotros sabemos que el Congreso, una de las funciones es la fiscalización y la representación. Definitivamente, una de las propuestas ha sido los indicios de corrupción del señor Vizcarra, que hoy está inclusive y tiene más de ella, no solamente era un corrupto, sino un mitómano, ¿no? Y creo que obviamente tienen que haber comisiones especiales para la fiscalización eficiente, no solamente de Bancada de Acción Popular, sino todo el Congreso. Los 130 congresistas deberían abocarse y aperturar propuestas de sanción eficiente, porque no la hay hasta ahorita. En el Perú, desde hoy, actualmente sabemos que no existe, ¿no? Y no solamente obviamente este Congreso transitorio lamentablemente no hace absolutamente nada, pero obviamente las leyes se tienen que promover desde el Ministerio Público, quienes tienen que hacer las acciones drásticas y legales. Correcto. La candidata María Espinosa cerraba este bloque, que es el último. Yo quiero agradecer a las candidatas que se encuentran aquí porque nos han dado tiempo. Hoy día lunes, inicio de semana, para conocer sus propuestas en este espacio que está abierto cuando ustedes deseen regresar. Pueden hacerlo, nosotros encantados. A todos los que nos están viendo, por favor, no olviden dar like, seguir a la página. Este 11 de abril nos estamos jugando muchas cosas, nos estamos jugando el destino del país en nuestro bicentenario, en una situación muy complicada que gente muy joven jamás ha vivido, toques de queda, reclusión en las casas, falta de atención en los hospitales, gente que de repente nuestros padres lo pasaron en los años 80, en la década de los 80 y 90, pero nosotros es una experiencia que incluso puede ser hasta traumante, ¿no? Así que hay que enterarnos de los planes de gobierno de todos los candidatos y votar con información. Ahora tienen las candidatas 1 minuto y medio para dirigirse a sus potenciales votantes, pero sobre todo a los que no han decidido su voto, porque hay un porcentaje muy amplio de ciudadanos que no saben, no quieren o no les interesa por quién votar. Esas son las personas a las que hay que convencer de que esto es importante. Se están jugando muchas cosas. Entonces, durante 1 minuto y medio, por favor, y dicho sea de paso, hay pocas certezas en estas elecciones, pero como bien han dicho las candidatas, lo único cierto es que ninguna bancada va a tener mayoría. Así que para sacar adelante leyes que favorezcan al común de los ciudadanos nacionales peruanos, van a tener que conversar, van a tener que concertar y van a tener que sacar juntos pactos y leyes en bienestar de los peruanos, dicho sea de paso. Candidata Sigrid Bazán, durante 1 minuto y medio quisiera que se dirija al público y que le diga por qué deben votar por Juntos por el Perú, por qué marcar el número 6. Bueno, muchísimas gracias, Antonio, y a todos y todas los que nos escuchan en este momento. Estamos atravesando de los momentos más difíciles de nuestro país, como había comentado, y creo que esto requiere políticos, congresistas, autoridades, presidente, ministros a la altura de las circunstancias. Y siento que ningún partido político hasta el momento ha sabido representar o ha querido siquiera o ha tenido la mínima voluntad de representar a la gente que hoy por hoy no puede pagar 100.000 soles y se muere en la puerta de la clínica, sin atención, sin acceso a salud, como si esto fuera lamentablemente algo un privilegio, cuando en realidad la salud tiene que ser un derecho mínimo. Estamos viendo las noticias y hoy en día estamos hablando de 487 personas que se vacunaron a escondidas cuando podrían haber sido 487 médicos o 487 vidas las que se hubieran protegido de no haber tenido esta corruptela, este tipo de mañas de las que ya estamos hartos. En Juntos por el Perú, y digo grande, fuerte y con orgullo, Juntos por el Perú, JP, apuesta a cambiarlo todo, porque estamos hartos de los mismos políticos de siempre que hoy con sus bancadas han destrozado y siguen queriendo destrozar al país. El fujimorismo de Marta Chávez, el accionpopulismo del señor Lescano y, por supuesto, todos los otros partidos que han formado parte de lo que ahora atravesamos, una crisis
total de nuestros principios, pero también de nuestros bolsillos y absolutamente de todo. Entonces, mi número es el 6, yo soy Sigrid Bazán, tengo 30 años, postulo por primera vez en el Congreso y apuesto porque los ciudadanos conscientes puedan votar informados. No pido un voto gratis ni un voto regalado, pero sí mucha conciencia y mucha información en momentos tan difíciles. Correcto, se le escuchó fuerte y claro a la candidata Sigrid Bazán. Ahora es el turno de la candidata María Espinosa. Por favor, denme un minuto, denme un segundo. Listo, diríjase por favor durante un minuto y medio a sus partidarios, a los que no lo son también, por qué deben marcar la lampa y escribir el número 10. Muchas gracias. Quiero ser congresista porque me he preparado toda la vida para representar a los sectores más vulnerables y menos escuchados en nuestro país. Aquellos sectores al cual no llega el Estado y muchas veces la desatención de sus autoridades locales, regionales y nacionales, a la que se debe que el Estado tiene que llegar por el grado de corrupción que impera en todos los niveles del Estado, ¿no? Ahí es donde quiero ser esa congresista que realice la labor fiscalizadora, el cual debe ser impecable e implacable con esos malos autoridades que solamente han lucrado y se han lucrado de los bienes y los recursos del Estado. ¿Necesitamos crear leyes? Sí, pero más que ello, personas honestas, con calidad, con vocación de servicio, con voluntad política. No queremos ser la izquierda de San Isidro, de La Molina, de Surco. Queremos ser la izquierda o queremos ser el partido de centro, el partido constructor de Acción Popular, donde hombres honestos han hecho historia y han dejado obras en nuestro país, como Fernando Belaúnde Terry, como Violeta Correa, como Valentín Paniagua. A esas personas queremos darles el honor y que el país sabe que Acción Popular es el partido del pueblo, es el país, la doctrina es el país, es el Perú, y nosotros vamos a trabajar para ellos. María Espinosa, de Acción Popular, con el número 10, y su candidato presidencial, el doctor Johnny Lescano Anzieta, un hombre que ha luchado frontalmente contra la corrupción, no se ha hipotecado con nadie, y ese es el trabajo. Seguimos trabajando pueblo por pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, ha sido para mí muy provechoso tenerlas a ambas aquí, espero que para los que nos han seguido también. Las encuestas nos dicen que es muy probable que ustedes dos candidatas se encuentren en el Congreso, más allá de las desconfianzas o diferencias que puedan haber. No olviden que, por favor, el poder es del pueblo y tiene que ser usado para el bien del pueblo. A todos los que nos han seguido, muchas gracias. Mañana tenemos más entrevistas, toda la semana tenemos debates, acá estamos a full, no paramos. Cuídense, quédense en casa a medida de lo posible, y salud, por favor, mucha salud para todos ustedes. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Gracias. Adelante, buenas noches.